Hola, me llamo José. Gracias por compartir mi historia en tu canal. Esta me la contó mi mamá y le pasó a un tío llamado Mateo, el hermano mayor de ella. Fue hace ya varios años cuando vivían todavía en el rancho. Mi tío Mateo siempre fue un hombre difícil, de esos rancheros antiguos, de carácter seco, que creían que todo se resolvía a gritos o con machete. Tenía sus vacas, sus tierras. Mi mamá siempre decía que Mateo se había echado muchos enemigos, pero lo peor fue cuando se metió con la gente equivocada. Todo empezó por una disputa de terrenos. Según contaba mi mamá, un vecino al que le decían el Melesio empezó a acercar parte de la orilla del potrero que mi tío decía que era suyo. Melesio era un hombre calmado, más joven, pero decían que tenía parientes que se dedicaban a cosas de las que no se hablan. Mateo no quería meterse en líos legales, ni mucho menos, así que según cuentan, y esto lo supimos después, fue a ver a una señora que vivía allá por la barranca, a la que todos le decían la comadre Irene, que por ella movía cosas, y sí, movía, pero no eran papeles. Mi tío llevó una foto de Melesio, tierra de su casa y no sé qué más. Quería que a Melesio le fuera mal. No que se muriera, pero sí que se enfermara, que se le fueran las vacas o algo así. Nada que lo pudiera señalar como responsable directo, según él. Pero lo que nadie se esperaba fue lo que pasó después. Porque no fue a Melesio quien se enfermó, sino que fue mi tío Mateo. Una semana después de ir con la comadre Irene, empezó con unas fiebres raras. Se le iba la voz, le daban escalofríos a mediodía y decía que se sentía que le caminaban cosas por el cuerpo. No eran bichos, ya lo había revisado un doctor del pueblo, pero no se le quitaba. Al poco tiempo se le cayó el cabello y empezó a adelgazar feo, pero sin dejar de comer. Tenía la piel como amarilla y lo más raro, todos los relojes de la casa de mi tío se descomponían, uno tras otro. Mi abuela decía que Mateo no dormía, que se quedaba viendo fijamente hacia la esquina del cuarto, como si viera algo. Y cuando le preguntaban qué era, nada más decía, ahí está, siempre está ahí. Una madrugada, mi tía, la esposa de Mateo, se levantó al baño y lo encontró sentado en la cocina, con una vela encendida. Ella le preguntó qué hacía, y él nomás le dijo, no me dejan en paz, no debía hacerlo, yo no sabía que se podía regresar. Eso nos lo contó ella después, cuando ya estábamos todos preocupados porque parecía que se iba a morir. Mi mamá le insistió que se fueran a ver a un doctor en la ciudad, pero ni ellos sabían qué tenía. Nada salía mal en los análisis, y sin embargo, mi tío se estaba secando. Fue entonces que mi abuela, desesperada, fue a ver a otra señora que también sabía de esas cosas, pero decía que era de las buenas. Esta mujer fue a la casa, caminó con una vara de pirul y dijo, aquí hicieron algo, pero el que lo hizo, lo jaló para sí mismo. Esto no es castigo de nadie, es el mismo mal regresado. Eso fue lo que más miedo nos dio a todos, porque mi tío nunca confesó nada directamente, pero todo coincidía, y por dentro sabíamos que era cierto. Mi tío Mateo duró casi 6 meses, no murió, pero quedó como un hombre distinto. Apenas camina, no habla mucho, y le quedó una mirada como de animal asustado, como si algo lo estuviera viendo, aunque nadie más pueda verlo. Una vez a mi tío lo llevamos al médico del municipio. Le hicieron estudios, pero no salió nada claro. Parece desgaste general, dijo.
pero mi mamá y yo sabíamos que no era natural. Fue entonces que una tía, la más grande de todos, dijo algo que nos dejó helados. Ustedes no sabían, pero esa tal Irene, la que le hizo la limpia, trabaja para el otro tipo, para el Melesio. Resulta que la señora no era una curandera, ni buena gente, era una bruja disfrazada, y el Melesio al que mi tío le quiso fregar la vida con ese trabajo, o lo que sea, ya la tenía comprada. Le pagaba, la protegía. Decían que en su altar tenía hasta tierra del panteón, de los que mandaban a desaparecer. Así que cuando mi tío fue a buscarla para que le ayudara con el supuesto trabajo, lo que le hizo Irene fue cerrar el círculo para que todo lo que se intentara contra Melesio rebotara, como un espejo, como un castigo. Mi tío quedó amarrado a esa maldad, no dormía, no comía y empezaba a pudrirse en vida. Lo digo así, literal. Se le abrían huecos en la espalda, como si la carne sola se deshiciera, y no olía a enfermedad, olía a tierra, a muerto. Lo cuidaban entre mi tía y un señor del pueblo, porque los doctores ya no sabían qué hacer con él. Y mi tío no hablaba, nomás veía fijamente al techo, como si esperara a que algo bajara por él. Pasaron meses así, hasta que un día sin más se fue. Murió solo en su cama, sin poder decir ni una palabra. Nadie lloró mucho, porque en el fondo sabíamos que ya no era él desde hace rato. Mi mamá nunca quiso hablar más del tema, pero antes de morir una vez me dijo bajito: cuando alguien quiera hacerle daño a otro con brujería, debe estar listo para que ese mal lo escoja él primero. Hasta la fecha, cuando paso por el rancho, veo su casa ahí, cerrada y callada. Ya nadie vive ahí, pero los vecinos dicen que por las noches se oyen ruidos, como quejidos, como si alguien aún se retorciera adentro. Hace como 4 años trabajaba para una empresa de paquetería. Era pequeña y hacía entregas entre comunidades rurales. Nada fuera de lo común, encargos de pueblo a pueblo, gente que mandaba cosas con choferes conocidos. Por eso mismo no era raro que alguien te pidiera el favor de llevar una caja, una bolsa o lo que fuera si ibas para esa ruta. Una mañana me hablaron para llevar una caja a una señora en un pueblo cerca de Tlacoltepec, un lugar de esos donde no hay casi señal, puro camino de tierra, casas contadas. Me lo pidió una clienta que ya conocía, así que no dudé. Me dijo que era algo que usaban para la milpa y que le entregara antes de mediodía, que si llegaba después, mejor que no, que lo dejara. La caja era de cartón común, sellada con cinta. Olía raro, como a tierra vieja. Pesaba poco, pero no quise preguntar. Me subí a la camioneta y tomé la carretera. Todo iba normal. Pasé por varios pueblos, saludé a conocidos, e incluso comí algo en el camino. Pero cuando comencé a acercarme al pueblo destino, me sentí incómodo. No sé cómo explicarlo, como si el aire pesara más, como si algo me observara desde el monte, y eso que era pleno día. Cuando llegué, noté que no había nadie en la calle, ni perros, ni niños, ni gallinas, nada, solo puertas cerradas. Eso en sí no me dio miedo, pero sí se me hizo raro. Estacioné la camioneta y bajé con la caja. Toqué la puerta de la señora que iba a recibirla. Nada. Volví a tocar. Entonces, desde adentro una voz me dijo:
déjala ahí y váyase ya. No era una voz amable, era casi una orden. Dejé la caja en el suelo y me subí otra vez a la camioneta, pero apenas arranqué, una de las llantas tronó, como si la hubieran picado. Me bajé rápido y al revisar la llanta tenía como 3 clavos clavados en forma de un triángulo, pero yo juro que eso no estaba cuando llegué. Mientras cambiaba la llanta, empecé a escuchar que alguien lloraba. Al principio pensé que venía de alguna casa cercana, pero no. El llanto venía del monte, bajito, como de una mujer, y no paraba. Era un quejido constante, largo. No era lamento de dolor. Era como si alguien estuviera repitiendo el mismo suspiro una y otra vez. En ese momento me dio un escalofrío tan fuerte que dejé el gato tirado. Subí a la camioneta a como pude y manejé con la llanta floja hasta salir del pueblo. Ya no miré por los espejos, solo quería salir. Llegando a la primera gasolinera que encontré, me paré y el despachador me miró raro. ¿Vienes del lado del Fresno?, me preguntó. Sí, ya van 3 que vienen con esa misma caja igualita. Y uno no volvió, otro se enfermó feo. Dicen que esas cajas no llevan nada, que es puro encargo de brujería para que llegue alguien a dejarla y se lleve lo que no se ve. Yo no supe qué contestarle, solo me le quedé viendo raro. Esa noche soñé con una mujer sentada en el asiento del copiloto, pero no la vi, solo sentí su presencia. No hablaba, pero estaba ahí. Su respiración era lenta, pesada, y yo no podía moverme. Me desperté sudando, la camioneta no volvió a fallar, pero nunca más acepté llevar cajas que no supiera exactamente qué eran. Y desde ese día, cada vez que paso por un pueblo callado, donde no se oye ni un perro, bajo los seguros y no me detengo. Gracias por compartir mi historia. Todo lo que te voy a contar nunca lo he dicho en voz alta, ni a mi familia, ni a mis compas, ni siquiera en borracheras. No porque no quiera, sino porque me da miedo que alguien no me crea. Esto pasó hace unos 5 años, cuando vivía en Yautepec. Yo trabajaba de ayudante en un taller de mofles y suspensión. Nada estable, puro jornal. Mi hermano Mario acababa de regresar de Estados Unidos, sin papeles, sin dinero y con una mujer embarazada. Mi mamá estaba enferma del corazón. Todo era presión. Había días que no teníamos ni para la leche del niño. Mario buscaba trabajo, pero con los antecedentes migratorios y sin la secundaria terminada, nadie lo quería contratar. Yo hacía lo que podía, pero la neta me estaba quemando por dentro. Una noche, hablando con un vecino del barrio, de esos que siempre andan con cadenas de santería y hablan medio en clave, le solté el coraje. Le dije que ya no aguantaba más, que si él tenía una forma de cambiar mi suerte, lo que fuera. Él solo me miró serio y me dijo: hay una señora en las afueras de Cuautla. No te va a dar nada gratis, pero puede ayudarte. Me dio la dirección en un papel mal cortado, ni teléfono, ni nombre. Fui 2 días después, porque ya no aguantaba más con mi situación. La casa era vieja, como hundida en polvo, entre árboles secos. Tenía un portón oxidado. Nadie me abrió, pero la puerta no estaba cerrada. Entré. Dentro olía a cosas raras, como copal, orines viejos, tierra mojada. Una señora salió de una habitación sin hablar, solo me miró.
Me preguntó con la mirada que qué quería. Le dije lo que estaba pasando y ella me dice, ¿quieres mejorar tu suerte, dinero, estabilidad? ¿Quieres que todo fluya, verdad? Yo le contesté que sí. Sacó una cajita negra como de cuero. Me pidió que la tomara. Sentí frío en las manos, como cuando se te duerme el brazo. Me pidió algo personal y le di una cadena de mi papá que siempre traía conmigo. Empezó a murmurar cosas en un idioma que yo no conocía. No latín, no nahual, algo más. Luego me dijo, todo tiene su precio y tú no pagarás con tu cuerpo. Entonces, ¿con qué? El universo toma lo que más te duela. Eso debió ser una advertencia para mí. Pero no me fui, no la detuve. Solo me quedé mirando esa caja. Salí de ahí con un nudo en la garganta. La noche siguiente soñé con algo. No sé si era un sueño o una parálisis, pero sentí una presencia parada en la esquina de mi cuarto. No se movía, solo respiraba, pesado, como un toro dormido. Y desde ese día todo cambió. Me ofrecieron un puesto en una empresa de refrigeración, buen sueldo, prestaciones, y a los días a Mario, mi hermano, lo llamaron para una plaza en una maquila en Ciudad. Mi mamá entró a un programa estatal de atención médica. Todo empezó a fluir, pero la sombra seguía ahí. No la veía directo, no, pero la sentía en los reflejos del microbús, en el vidrio de la casa, en los vidrios oscuros de los autos, como si me espiara, como si estuviese esperando. 3 meses después, Mario fue a ver lo del registro de su bebé. Me pidió que lo acompañara, pero tenía que quedarme en el trabajo, así que se fue solo en el transporte público. Ese día, a las 4:30 de la tarde, el transporte se volcó en una curva cerrada. Dicen que fue una falla mecánica y solo hubo un muerto, mi hermano Mario, el único que no llevaba cinturón, el único que salió disparado del asiento. Cuando me llamaron para avisarme lo de Mario, pensé que era una broma cruel. No podía ser. Mi hermano nunca tomaba esa ruta. Me aseguraron que sí, que llevaba su credencial, que su cuerpo estaba ya en el forense. Fui yo quien tuve que ir a reconocerlo. No lo voy a describir. No puedo. Solo diré que no parecía dormido. Parecía como si se hubiera ido con miedo. La cara contraída, los ojos apenas abiertos, como si en sus últimos segundos hubiese visto algo en la calle o en el pavimento. El funeral fue simple, pero lleno de gente, amigos, vecinos, conocidos del barrio. Nadie podía creerlo, yo tampoco. Pero lo que más me pesaba era lo que no podía decirle a nadie. Nunca conté nada de lo que había hecho, ni la señora, ni la caja, ni el ritual. La culpa me estaba comiendo y la sombra seguía. A las semanas empecé a tener sueños raros. Siempre era el mismo. Mario sentado en el mismo transporte donde murió, solo, viéndome por el retrovisor, pero sin hablarme. Solo me veía y atrás de él, entre los asientos, algo oscuro, una figura borrosa, como hecha de humo espeso, inmóvil, pero presente. Una noche mientras dormía, escuché pasos en la sala. Me levanté sin hacer ruido, agarré un tubo de metal del closet. Pensé que era un ratero, pero cuando salí no había nadie, solo el portarretratos de Mario, tirado en el suelo con el cristal roto. Eso no fue una casualidad.
A partir de ahí las cosas solo se pusieron más pesadas. Escuchaba que alguien me llamaba en voz baja mientras trabajaba. A veces sentía que alguien me rozaba la espalda y seguía viendo esa sombra. Una noche revisando la cartera de Mario, la que me entregaron en el forense, encontré algo que no era suyo. Un papel doblado, manchado con sangre seca. Era parte de una caja idéntica a la que me entregó la señora. No sé si Mario sabía, no sé si el precio que se cobró fue por lo que yo pedí, o si él también, en silencio, hizo lo mismo que yo. Pero desde entonces no volví a pedirle nada a nadie, no a santos, no a brujos, ni siquiera a Dios. Solo trabajo, camino y sobrevivo. Cada vez que alguien me pregunta por qué no tengo fotos de mi hermano en la casa o por qué nunca hablo de él, solo bajo la mirada y digo, no todos los pactos se firman con tinta, algunos se cobran con sangre. Si te gustan mucho las historias que narro, me ayudarías mucho suscribiéndote y dándole like. Gracias y nos vemos en otro próximo episodio.